Eduardo Fernández ha sufrido varias metamorfosis durante su vida. De dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello a dirigente joven de Copey, de furibundo calderista a opositor a Caldera, de promotor de primarias a enemigo de las primarias, y de supuesto demócrata a aliado circunstancial de la tiranía criminal chavista. Pero dentro de la ya demasiado larga vida política de este dinosaurio falsario, quizás el aspecto más llamativo es su enfrentamiento con Rafael Caldera, quien fuese su mentor y máximo líder. Fernández, de quien se decía que era el delfín o sucesor de Caldera, termina rompiendo con el expresidente el año 1988. Ese año, Fernández le disputó la candidatura presidencial del partido Copey y derrotó a Caldera en un proceso interno. A partir de allí, las cosas serían casi irreconciliables. El Tigre acusa a Caldera de haber mandado a votar contra él en 1989. Caldera a su vez lo acusa de haberlo humillado mandando a abuchearlo en la convención del 88 y excluyendo a sus más cercanos de las decisiones internas del partido que había fundado. Pero el punto más álgido del enfrentamiento se vivió cuando en 1993 Caldera decide irse de Copey y aspirar de nuevo a la presidencia contra el candidato del partido que había fundado 40 años antes. En esa ocasión, y con motivo de las elecciones, el excalderista Eduardo Fernández se lanza en campaña no por el candidato de su partido, Osvaldo Álvarez Paz, sino contra la candidatura de Caldera. Como puede observarse en esta entrevista de agosto de 1993 en el programa Primer Plano con Marcel Granier. Les dejamos el resumen de cada uno de los ataques del Tigre contra Caldera y nos preguntamos, ¿es Eduardo Fernández hoy un enfermo de la misma soberbia empecinada de la que acusaba en aquel tiempo a Rafael Caldera en su afán de no abrir paso a las nuevas generaciones de la política? Bienvenidos a otra pastilla de memoria. En un momento tú nos decías, Eduardo, que el país se podía enfrentar con algo muy trágico, que es una repetición de lo que pasó en febrero de 1989, que es elegir a un presidente con la esperanza de que ese presidente va a traer una serie de soluciones a los problemas que luego no va a poder cumplir. ¿Por qué crees tú que lo que el presidente Caldera está ofreciendo no es cumplible? Yo quisiera incluso hacer una precisión, porque no es una oferta explícita, es moverse en un clima de vaguedades y de indefiniciones, pero dejar que la gente piense. Es como ocurrió con Carlos Andrés Pérez. Él podría decir, no, yo nunca dije que íbamos a regresar a la década de los 70, pero dejó, su estrategia electoral permitía que la gente dijera, votando por Pérez, volvemos a la gran Venezuela de la sobreabundancia de recursos fiscales, el dinero en la calle y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Que también las encuestas, yo no estoy inventando nada, yo he visto y he leído y tengo en mi poder encuestas que dicen, ¿qué esperaría usted de un gobierno del doctor Caldera? Además, toda esa literatura que se hace para criticar las políticas de modernización económica fundamentan esta imaginación, que vamos a volver a esos tiempos. No se puede volver, Marcel, porque la realidad mundial no lo permite, porque el mundo ha evolucionado de tal manera que esos viejos esquemas de controles artificiales, la idea de que la inflación se puede combatir por decreto, de que el alza en los precios puede ser controlada por regulaciones. Ahora, ¿no es responsabilidad del elector de informarse de esas cosas? Sí, y por eso yo creo que este programa es útil y que muchos programas con esto, pero hay que hablar con claridad. Y la expectativa de un programa económico de retroceso al pasado es la garantía de más inflación. En cambio, Osvaldo está tratando el tema con mucha seriedad y con mucha coherencia. Reducción del gasto. Mientras Osvaldo dice, hay que redimensionar el Estado venezolano. Y una de las maneras es privatizar esa juguetelandia de empresas públicas que no tienen por qué estar en manos del Estado. Bueno, sus oponentes dicen, no se debe privatizar nada porque eso es neoliberalismo, que equivale a anatema, que equivale a traición a la patria. No, señor. Entonces,
Osvaldo está planteando una lucha, una estrategia antiinflacionaria muy importante, porque la inflación no es solamente un problema económico, la inflación es sobre todo un castigo social, es el impuesto más perverso contra los pobres. La gente con recursos sabe cómo defenderse de la inflación y tienen mecanismos para defenderse, pero en cambio los pobres sufren la inflación. ¿Y cuál de los candidatos está planteando una estrategia contra la inflación? Osvaldo Álvarez, reducción del gasto, incremento de los ingresos públicos también. Osvaldo plantea una modernización del sistema impositivo y por eso nosotros votamos a favor de la ley habilitante. En cambio, la coalición heterogénea de grupos que respaldan la candidatura del expresidente Caldera se oponen a todo esto. Y esa mosca como que es aliada del chiripero porque no le gusta lo que estás diciendo. Se oponen a la inversión, a las grandes inversiones como por ejemplo las que se van a producir en petróleo. Se oponen a la reducción del gasto público porque consideran que no, que el Estado tiene que seguir financiando esas empresas porque eso es parte de la soberanía nacional. Se oponen al aumento de los ingresos fiscales por la vía de la modernización del sistema impositivo o por la vía de la sinceración, que es una vía complementaria de los precios de los hidrocarburos en el mercado interno. Entonces hay que ver con seriedad los problemas del país para que el día de mañana la gente no diga, oye, me ofrecieron que yo no iba a pagar impuestos, que la gasolina iba a seguir barata, que no iba a necesitar que se privatizara nada, que todo se iba a seguir financiando como hasta ahora, que íbamos a tener todas las cosas igual o mejor, y resulta que no me están cumpliendo porque las realidades económicas, Marcel, imponen un gobierno de seriedad, prosperidad económica. Yo creo que el programa de Osvaldo es una invitación a la prosperidad, a las inversiones, una apertura a una política moderna de inversiones privadas, nacionales e internacionales. ¿Cuánto dinero de venezolanos no hay en el exterior que no va a venir bajo amenaza? Pero que si aquí se hace una política económica seria y responsable, ese capital se va a venir para Venezuela atraído por la seriedad de la política económica que haga el próximo gobierno. Entonces va a haber oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo. Y es una renovación. Yo creo que lo de Osvaldo representa refrescarla, es darle oportunidad a una nueva generación de venezolanos que no ha tenido oportunidad de gobernar y que tendría la ocasión de corregir tantos errores que se han cometido en los últimos lustros. El país tiene que renovarse. En estos días, Marcel, tuve la visita de un condiscípulo mío de Georgetown. Él estuvo aquí en Venezuela cuando yo era subsecretario de la Presidencia de la República, ya en el año 70, en la presidencia del presidente Caldera. Y no había vuelto al país. Ahora regresa y me visita. Me dice, qué curioso lo que está pasando en América Latina. El hijo del expresidente Eduardo Frei es candidato en Chile. El hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero es candidato en Colombia. El hijo del expresidente Pepe Figueres es candidato en Costa Rica. El hijo de Rafael Ángel Calderón Guardia es presidente en Costa Rica. Y ustedes por lo visto también tienen un hijo del expresidente que estaba aquí en Venezuela el año 69, que está de candidato. Le dije, no es el hijo. Le dije, es el mismo el presidente. Dice, ¿cómo va a ser? Entonces le dije, sí, ¿cómo no? Y le expliqué, mira, la primera vez que el doctor Caldera se postuló, estaba terminando en Estados Unidos el periodo de Franklin Delano Roosevelt. La primera vez que Caldera fue candidato, Roosevelt estaba concluyéndose su periodo. Lo concluyó Truman porque murió Roosevelt. Truman fue presidente después. Después de Truman vino Eisenhower, que gobernó 8 años. Después de Eisenhower vino Kennedy. Después de Kennedy vino Johnson. Después de Johnson vino Nixon. Después de Nixon vino Jerry Ford. Después de Ford vino Jimmy Carter. Después de Carter vino Ronald Reagan. Después, tuvo 8 años también. Y tuvo 8 años Ronald Reagan. Después de Reagan vino Bush. Después de Bush vino Clinton, que por cierto no había nacido cuando se estaba terminando el primer periodo de Roosevelt. Y nosotros tenemos el mismo candidato. Mira, yo creo que es indispensable abrirle a Venezuela la oportunidad de una nueva generación que tenga la ocasión. Yo el 25 de abril sentí el orgullo de que Copey no va a estar más nunca en las listas esas que se hacen. Dice, los partidos venezolanos no entienden la necesidad de abrirse y de modernizarse. Eso suena a poliedro. Copey sí se atrevió. Copey le ha dado oportunidad a una nueva generación. Copey me dio a mí la oportunidad, con mucho respeto y muy gallardamente, de competir con el fundador del partido y de ganar en el Poliedro de Caracas en 1987. Ahora le da la oportunidad a otro miembro de esta generación a la que nosotros pertenecemos. Mañana vendrá otro representante de esta generación o de generaciones más jóvenes y estaremos en la oportunidad de demostrarle al país que somos un partido moderno.
el partido que liderizó la elección popular de los gobernadores, contra las ideas de nuestros viejos líderes. Nos empeñamos y sacamos adelante la elección popular de los gobernadores. Yo me siento feliz, yo creo que contribuí mucho a la creación de la figura de los alcaldes, eso no existía antes. El único partido que votó de verdad, por la uninominalidad en las cámaras legislativas. Hemos estado en la línea, abrimos las puertas de par en par. Se cometió la falta de respeto de decir que aquello era un sainete. Y tal vez, Marcel, el precio que yo tenía que pagar para que al país no le quedara ninguna duda de mi sinceridad cuando propuse la apertura de Copey a la sociedad civil, era que no ganara yo. Si hubiera ganado yo, hubieran dicho que eso era fraude, que eso era trampa, que la maquinaria se había impuesto. Habría habido programas de televisión dirigidos a decir, no hombre, Eduardo Fernández, ya lo habíamos dicho, que esa elección como quiera que se hiciera. De modo que junto con dolerme, porque no te puedo negar que no me dolió no haber ganado, yo sentí la satisfacción de decir, tal vez este era el precio que había que pagar para demostrar que la fórmula que propusimos, que propuse yo, que aprobó el partido clamorosamente, no fue porque el partido se prestara a sainetes, sino porque el partido es un partido moderno, no es un partido caudillista donde las candidaturas se imponen porque a mí me da la gana, sino que hay una consulta al país. ¿Quién creen ustedes que debe ser nuestro candidato? Escogimos a Osvaldo. Me siento muy cómodo. Yo he tenido discrepancias con Osvaldo, pero he tenido muchas coincidencias y son mucho más las coincidencias que las discrepancias. Entonces, ¿pero tú no crees que ese clima de unidad nacional lo puede lograr con más facilidad Caldera por el hecho de que no tiene compromisos de partido y que tiene apoyo que van desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda? Eso más bien es una confusión tremenda. Yo creo que uno de los positivos, de los hechos positivos de Osvaldo, es que no tiene 17 cogollos que lo respaldan, sino una gran fuerza política homogénea y coherente, un gran partido que ha merecido la confianza nacional hasta el punto de haber ganado las elecciones en 11 gobernaciones y haber obtenido más de 100 alcaldías en el país, una gran fuerza política como Copey. Lo otro, Marcel, es un problema. Mira, yo creo que es bien difícil para el expresidente Caldera decirle al país quién va a prevalecer, quién va a ser el ministro de Hacienda. ¿Va a ser un hombre estimable como Julio Sosa Rodríguez o va a ser Radamés Larrazábal, que es otro venezolano estimable, pero pues son posiciones radicalmente contrapuestas? ¿Va a ser Teodoro Petkov o va a ser Rafael Poleo? ¿Quiénes van a ser los que van a manejar? Uno de los dos va a quedar contento, el otro se va a sentir defraudado, porque no puede ser que la política que haría Julio Sosa, por ejemplo, si fuera ministro de Hacienda, suponiendo que sus actividades privadas le permitieran, fueran compatibles con su trabajo en el sector público, o algunas de las personas que están respaldando a Caldera y que nunca han tenido, digamos, audiencia nacional y credibilidad nacional. Yo, al contrario, creo que tal vez la situación de atomización de ese frente, como se está poniendo de manifiesto en estos días con motivo de la elaboración de las planchas de ese frente, va a crear contradicciones tremendas que van a agotar al presidente, agotarían al presidente en la hipótesis de que ganara, en tratar de arbitrar entre intereses tan conflictivos. Osvaldo, creo que uno de sus elementos positivos es que le puede decir al país: yo me voy a dedicar a gobernar a tiempo completo, porque no tengo que estar componiendo distintos partiditos, distintas tendencias, distintos grupos, distintas cosas, sino aquí cuento con una gran fuerza. Los independientes, que en una mayoría muy determinante lo acompañaron el 25 de abril y estoy seguro que lo volverán a acompañar el 5 de diciembre, y Copey, una gran alianza entre los independientes y Copey y otras fuerzas con voluntad de cambio que hay en Venezuela, que le darían homogeneidad y coherencia a ese gobierno. Ese gobierno no puede ser un archipiélago de intereses, tiene que ser un gobierno con un mandato claro, con un programa claro. Lo que el país tiene que darle al próximo gobierno es un mandato claro, pero eso no puede estar, digamos, diluido en una enorme cantidad de pequeños apetitos que están moviéndose alrededor de una candidatura presidencial, sino en un gran partido como Copey, que acompañe a un presidente con un programa bien definido ante el país y que el país sepa qué atenerse. Yo no estoy ofendiendo a nadie, yo no estoy insultando a nadie, yo no estoy agrediendo a nadie. Presénteme usted sus ideas. Incluso me encantaría que me dijeran: no, está equivocado Eduardo Fernández, nosotros no vamos a retroceder a esto, no vamos a retroceder a esto otro, no vamos a retroceder a lo más. Bueno, entonces esto significaría una cosa importante
en la racionalización de la campaña electoral. No nos engañen otra vez, no se engaña al pueblo. Yo le dije a los venezolanos, no voten por Pérez porque eso es mentira, que vamos a volver a la época de las vacas gordas. Ahora le digo, voten por Osvaldo Álvarez, que es la apertura a un país moderno. No se hagan la ilusión de las soluciones mágicas. No son magos, no son brujos los que van a resolver los problemas de Venezuela. Marcel, tenemos la tendencia a confiarnos en que alguien nos va a resolver nuestros problemas. En el 88 cometimos un gravísimo error creyendo en una solución mágica. No, si vuelve Pérez a Miraflores, volverá a la época de las vacas gordas. Mentira. Ahora no nos equivoquemos de nuevo. No vayamos a caer en otro fraude intelectual. Es mentira que se puede retroceder al pasado. Vamos a avanzar a una sociedad moderna. Me habría encantado a mí liderizarla. La está liderizando un amigo mío, un compañero de ideales, un compañero de muchos años. Vamos a darle confianza a Osvaldo Álvarez. Osvaldo va a ser un gran presidente y va a poder convocar con optimismo, con alegría y con entusiasmo a todo el potencial creador que hay en la Venezuela joven, en la Venezuela nueva. Al ver a Eduardo Fernández defender de forma tan vehemente la necesidad de la renovación de la política y la salida de los viejos líderes, nos preguntamos 30 años después de esta entrevista, ¿por qué Eduardo Fernández, 30 años después, no deja de jugar a ser el Caldera del siglo XXI y se va a su casa a cuidar a sus nietos, tal y como le exigía a Caldera en los 90? No olvidemos, queridos amigos, que la amnesia produce politiqueros y que olvidar nos salió caro.